Todavía. Ahora sí. Ahora sí. Sí, hoy es el día de la Pascua, que es Easter. Ayer los niños, Jessica le hizo una actividad ahí y comenzaron a buscar los huevitos. Lo llevamos, íbamos a ir a la iglesia. Había una actividad en una iglesia, pero con Beto siendo así, nosotros que mira, mejor nos quedamos acá porque vamos a hacer esa familia que todo el mundo va a estar que... "Ih". Sí, es verdad. Entonces nos quedamos acá, pero tuvimos que improvisar. Y Jessica ya tenía un plan B, tenía todos los huevos comprados con sus cositas adentro. Y fuimos al parquecito aquí a la barriada, estaba vacío, era las 11 de la mañana. Entonces yo me bajé del carro, los puse los huevos en varios lugares y después los niños salieron a Ujú. corretear a buscar los huevos. Después de eso abrieron los huevos y después la mitad de los huevos tenían algo y la mitad estaban vacíos. Entonces el truco era de que regresáramos a la casa con los vacíos y pretendiéramos de que iban a hacer un supermercado de puros confites y cosas así de golosinas. Ujú. Entonces Jessica tenía una caja registradora y tenía los productos así como si fuese un súper. Y Ajá, los ajá, niños tenían que ir haciendo súper y por cada cosa que ajá. Y compraban pagando. lo pagaban con un huevo vacío, ¿no? Ah. Es una cosa bien creativa ahí que Jessica vio y se le inspiró, entonces Espérate un momentito. Para le- de grabar un momentito. dale pues, yo paro aquí. Uno medio agarradito, blanco, blanquito. Encima. Ok, entonces estamos en Easter y este capítulo es interesante porque este capítulo es el capítulo 2 de Juan, ¿ok? La Y, boda de Caná. ajá, exacto. Así que démosle, tía, para ver. Comience, leas el capítulo 2 que está casi corto, así que no va a ser mucho. Ok. Ujú. La boda de Caná. Al día siguiente se celebró una boda en la aldea de Caná de Galilea. La madre de Jesús estaba presente y también fueron invitados a la fiesta Jesús y sus discípulos. Durante la celebración se acabó el vino. Entonces la madre de Jesús le dijo, se quedaron sin vino. Apreciada mujer, ese no es nuestro problema, respondió Jesús. Todavía no ha llegado mi momento. Sin embargo, su madre les dijo a los sirvientes, hagan lo que él les diga. Cerca de allí había 6 tinajas de piedra y se usaban para el lavado ceremonial de los judíos. Cada tinaja tenía una capacidad de entre 35 a 113 litros. Jesús les dijo a los sirvientes, llenen las tinajas con agua. Una vez que las tinajas estuvieron llenas, les dijo, ahora saquen un poco, llévenselo al maestro de ceremonia. Así que los sirvientes siguieron sus indicaciones. Cuando el maestro de ceremonias probó el agua, que ahora era vino, sin saber de dónde provenía, aunque por supuesto los sirvientes sí lo sabían, mandó a llamar al novio. Un anfitrión siempre sirve el mejor vino primero, les dijo. Y una vez que todos han bebido bastante, comienza a ofrecer el vino más barato. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Esta señal milagrosa en Caná, Galilea, marcó la primera vez que Jesús reveló su gloria. Y sus discípulos creyeron en él. Después de la boda, se fue unos días a Capernaum con su madre, sus hermanos, sus discípulos. Jesús despeja al templo. Se acercaba la fecha de la celebración de la Pascua judía. Así que Jesús fue a Jerusalén.
vio que en la zona del campo del templo habían unos comerciantes que vendían ganado, ovejas y palomas para los sacrificios. Vio a otros que estaban en sus mesas cambiando dinero extranjero. Jesús se hizo un látigo con unas cuerdas y expulsó a todos del templo. Echó las ovejas y el ganado, arrojó por el suelo las monedas de los cambistas y les volteó las mesas. Luego se dirigió a los que vendían palomas y les dijo: saquen todas esas de aquí, dejen de convertir la casa de mi padre en un mercado. Entonces sus discípulos recordaron la profecía de las Escrituras que dice: el cielo por la casa de Dios se consumirá. Pero los líderes judíos exigieron: ¿qué estás haciendo? Si Dios te dio autoridad para hacer esto, muéstranos una señal milagrosa que lo compruebe. De acuerdo, contestó Jesús. Destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. ¿Qué dices? Exclamaron. Tardaron 46 años en construir este templo y tú puedes reconstruirlo en 3 días. Pero cuando Jesús dijo este templo, se refería a su propio cuerpo. Después que resucitó de los muertos, sus discípulos recordaron que había dicho esto y creyeron en las Escrituras y también en lo que Jesús había dicho. Jesús y Nicodemo. Debido a las señales milagrosas que Jesús hizo en Jerusalén durante la celebración de la Pascua, muchos comenzaron a confiar en él, pero Jesús no confiaba en ellos porque conocía todo acerca de las personas. No hacía falta que nadie le dijera sobre la naturaleza humana, pues él sabía lo que había en el corazón de cada persona. Amén. Amén, 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 amén. Ok, tía. Este capítulo tiene demasiada locura porque, o sea, hay dos historias, ¿no? ¿Qué le llamó la atención? Primero, empezamos por Lo ahí. que más me llamó la atención es que se mencione de lo de los 3 días y estamos en paz. Ok. Exacto, ¿verdad? Ese bien, 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 bien Las detallado. coincidencias no existen. La coincidencia no existe. La coincidencia. Ok, ¿qué más? Bueno, eso fue la primera vez, el primer milagro que hizo, ¿no? En lo de las bodas de Ok. Canaán. Que hizo enfrente de todos, prácticamente. Ajá, ¿qué más? Eh, Ahí estaban los gentiles, ¿no? No los sacerdotes. Ujú. Los sacerdotes lo cuestionaron también, pero ellos no entendieron nada porque él estaba hablando de que de él, de que que lo iban a matar y él iba a resucitar. Entonces, ellos pensaban que él estaba hablando del templo per se. Ok, ¿Sí? exacto, exacto. Ujú. Esas son las dos historias, el vino y la del El templo. vino exacto, y el Ok. templo. em, Pero también la madre le dijo, él le dijo a la madre, mujer, esto no es el momento, pero como quiera lo hizo. eh, eh, ok, exacto. Ok, entonces, bueno, machuquemos esto un poco. Primero, que como te dijo, no, la coincidencia no existe, ¿no? Hoy es Easter y acá se habla de referencia del tercer día que Se Jesús iba. menciona, ajá, de la Ajá. resucitación de Jesús. Eh,
Primero que todo, la boda. Esta boda, o sea, como que las bodas en ese entonces eran una locura, ¿no? Como que habían bastante actividades, eran bien grandes, bastantes celebraciones y tenían esta costumbre de que primero le dan el vino ahí más o menos, el vino bueno, de calidad a la gente y Ujú. después una vez la gente ya está un poquito así tomadita, le dan el vino en mala calidad como para ya rematarlos. Claro. Ah, sí, 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 está Ujú. bien. Entonces acá Jesús, lo que es interesante es que se Ah, acaba el vino. que era la mejor calidad. Exacto, era la mejor calidad, el vino que hizo. Entonces se acaba el vino y la mamá dice, hey, le dice a los muchachos, le dice a Jesús, Jesús, se acabó el vino. Y Jesús le dice, mujer, esta no es mi hora, ¿qué quieres que haga? Sí, es que no es problema de nosotros. Exacto, pero obviamente Jesús está pensando, él está ahí diciendo de que la hora de él no ha llegado, o sea, viene la hora de él cuando va a tener que sacrificar y su sangre como el vino, ¿ok? Entonces él está pensando en eso, él ya sabe que él vino para un sacrificio, él ya, en ese momento él ya sabe. ¿Ok? Entonces él está hablando del Espíritu Santo y, hey, mi hora no ha llegado, qué sé yo, ¿no? Entonces la mamá dice, no sé qué quiere decir con eso, pero como toda madre, Jesús puede ser hijo de Dios y todo, pero toda madre conoce a quien parió. Y la mujer le dice Claro. le dice a los sirvientes, después que Jesús dice esa cosa que no es mi hora, sí, todo enredado, le dice a los muchachos, hagan lo que él diga. Ya sabía que Jesús iba a hacer caso. Él sabía que eso iba a hacer caso. Y así fue. Jesús le dice, ok, llenen el agua, qué sé yo, no sé qué, el vino, boom. El mejor vino de todos. Ujú, ujú. Ok, Obvio. exacto. Entonces, ese tema, tío, del vino trae un poquito de polémica porque todo el mundo comienza a pensar en la iglesia. Dicen, ok, el vino, el alcohol es bueno, el alcohol es malo. ¿Cómo es esto? Dios bebe. Ah, ¿cómo así? Dios le gusta el vino. Entonces, la verdad es que Pero es que ahí no dice que en ningún lugar dice que él bebió. no dice que él bebió, pero él estaba ahí con sus discípulos. Entonces, lo más seguro que todos bebieron, Lo más porque seguro. lo más seguro que todos bebieron. Entonces, y Jesús fue el que hizo el vino. Él trajo el vino. Entonces, entonces Pero la gente, acuérdate que el vino era parte de las costumbres de ellos, sobre todo en sí, las bodas. total, total. Pero el tema es, Él, el tema él, es que él está no en trajo el confesión. vino, él convirtió el agua en vino. Es diferente. Bueno, la cosa es que, Para saciar el deseo de la gente que se estaba casando. exacto, pero este capítulo trae la polémica de que la gente dice, pero si el alcohol es malo, ¿por qué Es Jesús? correcto. ¿Verdad? Y otros Y por dicen, eso a lo hey, mejor las iglesias católicas beben el vino. o jugo de uva, lo que sea. No, Entonces, los sacerdotes beben vino. puro vino, ¿ah? No es, exacto, no es ningún jugo de uva. Se la pasan ahí en borrachos. No, cuando tú no te acuerdas cuando tú hiciste, bueno, yo no sé, Sí, yo hice catecismo, a mí me dieron, yo no sé si eso era vino, no sabía vino, eso no sabía, no tenía es alcohol. que acá, por lo menos la iglesia católica, cuando yo iba allá en Georgia, qué sé yo, el padre te daba la hostia en la mano y otra persona te daba Igual yo, sí. uy, ahora yo me acuerdo de ese, que Todo asco. el mundo poniendo su boca allá. Todo el mundo, sí, pero ellos cada vez que lo limpiaban, dije con un trapo. Ey, pero nadie se Pero enfermaba, era vino, no nadie era jugo. se Y enfermaba, nadie se enfermaba, la verdad, nadie se ¿no? enfermaba. Ok, Pero tía, era bueno, vino, no era jugo. era vino, bueno, no es mi Sí, tiempo, pero era bueno. vino. Ok, tía, entonces mire, en las iglesias acá hacen de que juguito de uva. Pero bueno, ¿qué pasa? Ok, entonces eso trae la polémica, ¿no? Trae la polémica de que si se puede tomar o no se puede tomar. Entonces los que les gusta Se tomar se puede tomar, aprovechan, exacto. los que les gusta tomar se aprovechan y dicen, ah, pero mira, si Jesús tomó, no me digan nada. Ah, Y ¿por qué yo no? y lo que, y lo que no toman dicen, oh, ¿cómo así? Estoy confundido, ¿verdad? Entonces trae la polémica. Entonces, lo que dicen es que, o sea, prácticamente el vino, porque el tema del vino se utiliza desde el Viejo Testamento, hay historias de que era, de que así se hace, la gente se gana la vida,
sea, es parte de la costumbre, o sea, el vino siempre ha estado en la Biblia desde el principio y nunca ha sido un tema polémico, pero hay cuentos, o sea, que siempre ha sido una bebida aceptable, aceptada por Dios Ujú, ujú. en el Viejo Testamento, pero obviamente aquí Jesús, al él dar el vino, al él hacer el vino, él estaba probando del vino, o sea, no tiene ningún problema. Y más bien, lo más seguro que todos los discípulos bebieron, ¿no? No dice, pero lo más seguro que todos bebieron. Entonces, él está con Jesús, no hay ningún problema. El tema es que, como lo que dicen es que es el abuso ¿verdad? El abuso del vino, ¿no? O sea, del alcohol Claro, como todo, ¿no? El abuso del alcohol, el abuso de la droga, el abuso de esto es lo que causa el problema, ¿no? Entonces ahí dan ejemplos, hay varios ejemplos en el Viejo Testamento donde el abuso lleva a cosas malas, y un ejemplo bien fácil es el de Noah. Noah eh, se emborracha y cuando ya se acaba la inundación y ya llegan a tierra, él se emborracha y como que se cae en un lugar así desnudo y sus hijos lo ven, uno de los hijos lo ve desnudo, el otro no, y como que eso causó un montón de problemas entre la familia, él bendijo a otro y maldijo al otro, una cosa así, pues o sea, siempre trajo problemas. Otro ejemplo fue Lot. ¿Ok? ¿No se acuerda quién era Lot? Lot era el mm, primo sí, de Abraham, de Abraham. de Abraham. Bueno, Lot se emborrachó y él cuando Dios sacó a Lot, a sus hijas y a su esposa de Sodoma y Gomorra, cuando él los saca y Dios destruye ese pueblo, Ujú. la mujer de él, por mirar hacia atrás, ¿se acuerda? Se convierte en un pilar de arena, ¿no? Ajá, sí, ¿Te de acuerdas? sal, ¿De qué? sí, de sal. De sal. Se convierte en un pilar de sal. Ahí muere, Ujú, entonces Lot queda sin esposa y ujú. decide irse a un pueblo, una montaña así, y no hay nadie, no hay ningún habitante. Entonces pasan los días y las hijas se vuelven locas y dicen, hey, no vamos a tener hijos, ¿qué vamos a hacer? Entonces emborrachan al papá, lo emborrachan Ajá. para tener intimidad con el Señor y o sea, una locura, ¿no? Eso está en la Biblia. Bueno. La cosa es que pasó por el alcohol, ¿ok? Entonces, obviamente que hay sus cosas, ¿no? O sea, ejemplos vivos de lo malo que es el alcohol. Pero en este instante, como una celebración, no, o sea, entonces ese es el tema, ¿no? Muchos dicen, ok, Depende del cristal con que veas las cosas y cómo lo utilices sí, o y sea, para qué lo o quieres. lo abusa o no lo abusa, ¿no? En ese sentido, Porque ¿no? fíjate, en la vida ahora mismo, vámonos a irnos a lo moderno. Yo tengo un problema con esta vista. Nos vamos a ir a Entonces, lo entonces, moderno. ujú. Que te dicen y pues yo niño, que una copita de vino es buena para el corazón. Así sea. Una copita de vino. No te dicen que 3 botellas de vino. Ok. ¿Ves? Hola, tía. A la cosa linda de la tía. Bello, hermoso. Mira, hola. Beck. Hi, Lina Mar. Lina ¿Cómo Mar. say hi? So you can see you. Come on. Hey, baby girl. How you doing, baby girl? You want to see Leopoldo? Hola, guys, you want to see Leopoldo? Yeah, and a poodle. Leopoldo is a puppy. Sí. Hi, Look at the puppy. Leopoldo. Look at the puppy. What's his name? Leopoldo. Leopoldo. Huh? Leopoldo. Leo, you can call him Leo. Hi. Hi, Lina Mar. How you doing, Lina Mar? All Hi, right, guys, Lina let me finish Mar. this class, okay? Go. Un beso. Un beso. ¡Leopoldo! Ok, De entonces, Leopoldo el maleante. No, no, ahí no. Vamos para allá. eh, Ok. entonces pasa el milagro y parece que otro datito importante de estos días es que esta historia del vino solamente este evangelio de Juan es el que lo cuenta. Los otros Ok. evangelios
de Marco, de Mateo, No lo cuenta. no lo cuenta, parece que nada más que es interesante. Entonces este es el primer milagro, ¿no? El primer milagro que se registra de Jesús, dicen. Ok, después viene al templo, el templo. Ok, tía, eso es interesante. Aquí está Jesús, se pone bravo porque la gente está vendiendo y cosas. Ok, esto era parte, Pero ese es adentro del templo o afuera. correcto, pero mire, esto que están haciendo los judíos en este momento, prácticamente se lo dio Dios en el tiempo de Moisés. Dios le dio las instrucciones a ellos de cómo hacer lo que se le llama la Pascua. La Pascua. Ok. Pero la Pascua del judío aquí, este que está Jesús, no el mismo que el que estamos celebrando de Jesús. O sea, el Easter, la Pascua de Jesús, no existía en este momento. ¿Ok? La Pascua que ellos, que donde Jesús estaba, era ese templo, era lo que le llaman el Passover. Passover. El Ujú, Passover. Bueno, eso viene desde el libro de Moisés. Dios le da a ellos cuando Dios los saca a ellos de Egipto, lo está sacando, que está con las 10 plagas y eso, como por ujú, las 10 ujú, plagas por ahí, Dios le da esta celebración a ellos. Es una celebración que dura 7 o 8 días. ¿Ok? ujú. Casualmente, esa celebración hoy mismo se está celebrando los que son judíos. Están celebrando, esa celebración son de 8 días y ahorita mismo están en el día número 5. Entonces, este año, ellos no siempre Cayó ahí, ahí. ajá, ellos no siempre coordinan. No sé Sí, ¿por cómo, por qué? qué. Porque Easter no siempre cae el mismo día. Sí, pero el Passover de ellos tampoco, porque el Passover de ellos es en base a un calendario lunar y el calendario de nosotros es un Hmm, calendario greco-romano, no sé qué carrizo. ¿Ok? Entonces, los ujú. calendarios son distintos. Entonces, a veces el Passover de ellos no cae en abril, a veces cae en marzo. Entonces, Ok. nosotros siempre celebramos Easter en abril. El de nosotros no cambia, el de ellos sí. Entonces, hoy están los dos juntos, no, pero miren la diferencia. O sea, ellos están, o miren la similitud. Ese Passover era para, no se puede comer esto, no se puede comer aquello, no se puede hacer nada, que no sé qué, que no sé qué, pero Ujú. había que sacrificar un animal. Esa es la instrucción que le dio Dios a Moisés, a la gente durante el libro de Moisés, el libro de Éxodos, que hay que sacrificar el animal, y el animal tiene que ser un animal perfecto, que sin ningún defecto, que qué sé yo y que lo otro. Y hay reglas que dizque si por casualidad la paloma tiene un defecto y no puedes conseguir una, entonces en la iglesia va a haber una persona que se encargue de darte una paloma que esté buena, qué sé yo, algo así. O sea que Dios les dio a ellos permiso para tener un tipo de mercado, Ok. era parte de las reglas. Pero cuando Ujú. Jesús fue Pero eso, un exchange, un como, exchange, como, algo así, pero qué hizo el hombre? Como que la convirtió o sea, ellos convirtieron eso en mercado legal, de que plata para aquí, plata para allá, hay un business. ujú, ujú. Ya Porque entiendo. para que veas cómo nosotros agarramos las cosas de Dios y las Y transformamos, ¿no? las tergiversamos. Las Igual que lo que transformamos. está Entonces, pasando hoy en las iglesias, ajá, exacto, que lo tienen exacto. de negocio. Usted lo dijo, ok. Ahora, el otro detallito bonito es de que eh, ese Passover de eh, Jesús se refiere a un templo. Ellos están hablando de un templo que demoró, dice aquí, que 40 y pico de años, ¿no? Usted lo leyó, Ajá, que que demoró 46, creo que fue. 46, sí. Y Jesús dice, yo tumban este pueblo y en 3 días lo voy a levantar. Obviamente ahí explica que se refería a su cuerpo, ¿no? Ujú, A la ujú. muerte de Jesús y a la resurrección. Y a la Ok. resurrección. Pero lo interesante de esto es que ese templo, tía, en el libro, en el Viejo Testamento, hay, hay un templo que es el verdadero templo, o sea, el templo que Dios le dio a su pueblo para construir en base a las instrucciones de Dios. Ese templo lo hace Salomón, ¿ok? Ese templo lo Ujú. hace Salomón después del reinado del rey David, de su papá.
¿ok? Ok, Entonces, eso está la historia ¿cómo se llama este tipo? Eh, está en Reyes, está en Reyes y en Samuel. Están esas historias. ok. Bueno, David quería construir este templo, porque David estaba cansado de que a Dios nada más lo llevaba en una carpa y eso. Entonces David tenía un reino, tenía todo el éxito. Él dije, pero ¿por qué yo tengo esto y Dios no tiene una casa? Entonces, pero Dios le dijo, David, tus manos han tocado mucha sangre, tú no me vas a construir mi templo, tu hijo me lo va a construir. O sea que Dios no quería, Dios quería pureza, no sé, Ujú. Dios quería pureza en eso. Entonces, escogió al hijo, el hijo Y el Salomón. hijo era puro. O sea, Por lo menos no había peleado. Todas las batallas no las hizo estaba en David. las guerras ni nada. Ajá. Todas las batallas que Dios mandó a David a hacer, David las hizo al pie de la letra. Pero Dios dijo, mucha sangre en tus manos, así que tiene que ser tu hijo. El hijo nació ¿cómo se le dice? En cuna de Cuna oro. de oro. En cuna de oro. Bueno, ¿qué pasa, tía? Que, que este templo que construyen es el primer templo que tú Ujú, ves escuchas en la Biblia y es el megatemplo hecho por Dios y una cosa hermosa, qué sé yo. Ese templo lo destruyen los Babilonia. Después tú vas a ver en los libros de Reyes y qué sé yo, ahí te explican que ese templo lo destruye uno de esos reinos. O sea, a Israel lo atacan, pero tía, estamos hablando de casi 500 años después. ok. Ajá, entonces ese pueblo de David, ese reino que construyó Salomón, dura como 500 años. Y entre esos 500 años, las generaciones de Dios pecan contra Dios, pecan contra Dios, pecan contra Dios. Entonces Dios se los entrega a sus enemigos, se los entrega a los filisteos, se los entrega a los babilonios, a Nabucodonosor, toda esa gente que te escucha en la Biblia, ¿no? Entonces uno de esos tipos destruye el templo, o sea, lo destruye. Este templo que está Ujú. hablando acá es un segundo templo que construyó un tipo que se llama Herod. Herod the Great, el gran Herod. Este tipo, no sé por qué, pero le da por construir este templo y le da por modificarlo así bien, bien a otro nivel. Lo hace más grande que el de Salomón, ¿ok? Lo hace más ¿Cómo grande. se llama? Herod the Great. Herod. Herode, no sé, pero en inglés, Herod. Herod the Great. Herod. Ajá, es el mismo. Herodes. Herodes el Herodes, Grande. el grande, Herodes el grande. Herodes el Grande. Ujú. Entonces, ese Ok. tipo remodela, hace ese segundo templo prácticamente. Yo creo que un rey anterior a él lo hizo, pero él lo remodeló, no sé cómo fue la cosa. Pero parece que esa remodelación demoró 40 y pico de años y la estaban todavía haciendo cuando Jesús comenzó su ministerio. O sea, eso todavía estaba dándose. Pero ese templo, para que usted vea cómo somos nosotros, los fariseos se comienzan a quejar Ujú, que no, que el templo demoró cuántos, no sé cuántos años y esto y que lo otro. Y ya no tiene nada que ver con Dios. El que Dios hizo fue con Salomón, con instrucciones de Dios que vino del Espíritu Santo. Este, te- ujú. este templo fue por simple capricho de los israelitas, de esos tipos que estaban ahí, ¿no? No tenía nada que Y ver. además lo hizo un impío, Exacto, lo hizo por ambición personal. No tenía sí, nada que ver con Dios. Pero la gente estaba tan metida con el templo que era más importante el templo que nada más, ¿no? Entonces, ya. para que vea cómo somos nosotros, que se nos va la onda y le prestamos atención a Ajá. las cosas y no a lo que es, ¿no? No lo es importante. Pero entonces ese templo a Jesús no le importaba un carrizo, porque eso no era el templo de Dios. Ahora el templo de... Ese Herodes fue rey de Judea. Ajá. Sí, porque Sí, por conquistó, eso. ¿no? Yo creo que él conquistó a esta gente. Eh, ok, tía, entonces, y para terminar acá, Jesús es Ujú, Jesús, o sea, la festividad que Dios les dio a los judíos en el libro de Éxodos, que era el Passover.
esa festividad tenía como principal objetivo era el sacrificio de un animal sin defectos para limpiar el pecado de la gente. ¿Ok? Ok, Y habían instrucciones de qué tipo de animal para qué tipo de pecado. O sea, había un montón de instrucciones. Y no ok. podía ser, digamos, So, 8 días. dependiendo del pecado, era así era el Exacto, entonces, sacrificio que tenías que hacer. exacto. Entonces, Pero entonces yo me imagino que cuando llegaban ahí a donde ¿cuáles eran los sacerdotes? los fariseos, eso, No, de las tribus, los levitas, los levitas. Cuando llegaban donde los levitas y llegabas con un animal grandísimo, entonces todo el mundo sabía que tenía un pecado grande. me imagino, si no me sé la regla, pero me imagino. Me imagino que ya veían el vaina en la cosa y decían ajo, ajo, ya sabemos qué está Ajá, haciendo. Pero tía, ajá. la cosa es que Dios, esa festividad que Dios le dio a ellos en el libro de Éxodos, miles de años atrás, era un preámbulo de lo que Él iba a requerir el día de mañana para de verdad limpiar el pecado. Porque, tía, esta gente hacía esa festividad todos los años, porque todos los años pecaban. Entonces, todos los años había que limpiar prácticamente el pecado, ¿no? Y esta era una festividad anual. No, y Entonces, todavía la hacen, sí, sí, todavía lo entonces hacen. no te limpia nada, o sea, no te limpia. Entonces, Dios le dio eso como un preámbulo. Entonces, cuando Jesús vino, Jesús se convirtió en qué? En ese Ajá. animal, en ese En animal el cordero. en el cordero, en ese animal sin defectos. ¿Ok? ¿Y qué tuvo que hacer Ujú. Jesús? Sangrar. Porque tuvo que sangrar y morir por nosotros. Entonces, ahí está el Passover. O sea, el Passover era un preámbulo y nosotros ahora celebramos la Pascua, que ahora la Pascua es con Jesús, ¿verdad? Porque Ahora celebramos la él fue- resurrección de Jesús. exacto, él fue el cordero, el viernes fue el sacrificio y el domingo fue la resurrección. Así que, La cómo se diferencia era conectan? que antes, la diferencia era que antes habían sacrificios sin resurrección Exacto, y sacrificio sin sin resurrección limpieza, y sin limpieza. y sin Y ahora qué? limpieza. Ahora solamente hay uno, porque Ahora Jesús hay tiene que morir, sacrificio y hay limpieza. sí, tía, pero esto lo hacen todos los años. Jesús solamente había que hacerlo Murió, una vez. Es decir, que tus pecados, cuando tú ya aceptaste a están. Jesús, no solamente el pecado de hoy se limpió, ni el de ayer, el de mañana. Ujú. La gente no le gusta escuchar eso, pero es la palabra. Tu pecado de Exacto. mañana, cuando le mentas la madre al vecino. Ujú. Todo Cuando eso, tía. vulgarees, cuando digas, Todo eso se limpió, tía, con Jesús. Entonces, es mentira, y este es el mensaje, tía, que si haces una trastada mañana, que Jesús ya no existe para ti, es mentira. Porque Él te limpió con ese solo sacrificio. No hay que hacerlo dos veces. Él no tiene que ir a la cruz dos veces. Hay un pastor que decía, pero que vas a mandarla. Cada vez que tú le dices, Jesús, perdóname, estás mandando a Jesús, a Cristo, a la cruz de nuevo. Y él nada más tiene que ir una vez, hermano. Dice, ya estás perdonado, ¿verdad? o Estás perdonado. sea que ahora me pregunto yo, esto que hacen las iglesias, Ajá. los católicos hacen unas cosas, los cristianos no sé cómo es, porque harán otras cosas. Entonces quiere decir que no tenemos que ir a la iglesia a representar o hacer un show de recordar o de plagiar lo que pasó 2000 y pico de años atrás. Usted se refiere Cuando, cuando van al exacto. altar. No, no, es que tú no ves cuando en la Semana Santa que hacen, tú sabes, No, o sea, ok, estas cosas, ya entiendo. O ¿me sea, entiendes? recuerden que las iglesias siempre están pendientes de la gente nueva. Más bien, hay una estadística que dice que hoy, Easter, es cuando las iglesias tienen la mayor Oh, atención, sí, attendance. Más, claro.
Cuando más la gente, y va mucha gente que nunca va a la iglesia, entonces obviamente tienen que enseñarlo todo de cero, ¿no? Pero si ya tú eres una persona que siempre va, no es nada nuevo para ti, ¿verdad? El tema es este, que las iglesias cristianas, no las católicas, pero las iglesias cristianas hacen lo que le llaman dizque, la llamada del altar. ¿Usted sabe quién hacía eso también? El tipo Billy Graham, ¿ok? Ujú. Y él no era católico ni cristiano, él era esa iglesia de ese entonces, que metodista, yo no sé qué, protestante, no sé qué era. Era Protestante. esa escuela vieja, ¿ok? Y ellos hacían lo que era de que la llamada al altar, que es al final de cada sermón, él le decía, si quieres aceptar a Jesús en tu corazón y lo quieres hoy mismo, ven aquí al frente y vamos a orar por ti. O sea, así la gente caminaba al frente de la tarima y se arrodillaba, Pero así. eso lo hacen las iglesias cristianas, Las iglesias cristianas lo hacen lo hacen todos los domingos. todos los domingos, pero es para la gente nueva. ¿Ok? Ok, gotcha. Ujú. Si ya tú le diste tu corazón a Dios, digamos que la semana pasada, tú no tienes que ir a hacer eso porque ya Jesús, pero obviamente si sientes que lo tienes que volver a hacer porque estás en un proceso de que no entiendes, O al menos, Dios te bueno, quiere yo todo. creo que por lo menos en la iglesia que yo he ido, donde las de allá las de ellos, el pastor te dice que si tienes alguna petición, o sea, que lo hacen para ir al altar es como para que tú ores y que oren por ti también. Sí, ese es otro tipo de llamado, es otro tipo de llamado. Ok, El que yo le digo es el en llamado al estas altar fechas, entregarle tu corazón a Dios. Es adiós. un llamado especial que hacen, que es cuando tú dices, ¿sabes qué? Me entrego a Dios, ¿no? Eh, Casualmente, la semana pasada yo fui a una iglesia acá, hicieron el llamado al altar, pero en vez de hacer el llamado, lo que dijeron, alza tu mano en tu silla, ¿verdad? Yo alcé mi mano en mi silla, ¿no? Porque no es que yo necesito que Jesús muera en la cruz de nuevo por mí, pero para mí fue, hey, un recordatorio de que yo le pertenezco a Él. Porque, o sea, hay muchas maneras de verlo. Claro, El tema es que claro. uno tiene que entender, como, por ejemplo, yo estoy 100% seguro que Dios me perdonó una sola vez. A mí me tomó tiempo entender esto. O sea, no es que yo siempre lo tuve. Dios me perdonó una sola vez y todas las tratadas que yo he cometido, tía, aquí estoy, aquí estamos. Ok, no importa. Yo lo entendí, yo, Aquí, como usted me fíjate, ve, este es un hombre con muchos pecados. Ok, aquí estamos. no, no, somos pecadores, todos los días Exacto, pecamos. exacto. Eso mismo que te tomó tanto tiempo entenderlo a ti, a mí también a mí me tomó, yo lo entendí el día que tuvimos la polémica y tú sabes, la discusión con Kira. Chuleta. Ese fue el día que yo lo comprendí. Y ese fue el día de ahí para acá, ha sido diferente para mí, o sea, mi experiencia. No, O total, o sea, sea, es lo que no me ha dejado quebrantar mi fe, muy bien, muy bien, basically. muy bien. Soy honesta, porque Claro. yo escucho mucha gente que dice, pero, yo tengo mis doubts, o entonces soy humano y me caigo y cuestiono, y por qué, y esto que el otro. Claro. Es verdad, pero ese día yo entendí cuando tú dijiste, no, Jesús no tiene que volver a morir por ti. Cuando tú preguntaste para dónde tú vas si te mueres ahora mismo. Claro, claro, yo me Yo acuerdo. dije, yo me voy con Jesus, yo no. Claro. Y ella dijo que no porque que iba para el infierno porque los pecados y la cosa. Entonces tú Sí, dijiste, es que Jesús no tiene que volver a morir por nosotros, ya él murió una vez, sí, él no tiene que porque volver a si morir. no, si no lo que estás diciendo allí es de que depende de ti. O sea, Depende de ti, pero no exacto. puede de ti porque Dios No, es el Cordero perfecto que murió por ti. No hay otro Cordero perfecto. O y sea, no puede uno dejar de tener la fe porque tú sabes, mucha gente dice, bueno, es que le pasa porque es lo que le pasa a Omar. Es que yo no sé orar, pero yo le pido y le pido y le pido, pero yo no veo que él me hace nada, pero es que, y como que his doubts is like, ok, yo no, ¿cómo voy a creer en lo que no veo? Entonces claro, de- yo pienso, yo no tengo que verlo, yo no tengo que verlo, yo sé,
que Él está Exacto, ahí. exacto, Punto. exacto. Es que uno, O sea, uno, uno, yo no puedo cuestionar eso porque no lo veo o porque estoy tía, viendo cosas. tía, Es más, no lo yo vemos, veo tantos tía, programas y no lo tantas vemos, cosas, no lo vemos en físico, pero lo hemos visto en las cosas pero que lo ha hecho. hemos oído, lo hemos sentido, lo Hemos visto, sentimos, que es lo sentimos y hemos visto las cosas que Él ha hecho en nuestras vidas. O sea, y hemos visto las cosas, hemos exacto. visto, Esa es la ya, manera de ver. ahora yo le digo, Dios a mí me suspiró en el oído. Y Sí, yo me yo, acuerdo que tú me dijiste eso. y yo digo, a mí eso no se me olvida jamás. O sea, está bien, a veces Él se pone en silencio, yo no escucho, yo oro y nada, igual como dice Omar, así estamos todos. No me, Todos. no me caen las cosas, no me sale, no me gano el gordito, nada, ¿ok? Entonces, pero yo no me olvido de lo que él me hizo. O sea, yo no me olvido de eso, no me olvido de las otras cosas y tampoco me olvido de que "Hey, hoy no me faltó el pan". Y yo digo, "Ok, estoy desenfocado, tengo que alinearme, ¿verdad?". Entonces ahí me alineo de nuevo, me pongo de nuevo. Está bien, tía, que nos pongamos así, ¿no? Pero después uno salía. Claro, Esa es la batalla. claro, yo estuve, ¿cuánto tiempo no Tía, estuve yo en el dilema este de aquí? claro, ¿Tú no me ves más tranquila? está Ya no puedo hacer tranquila, nada. ya está tranquila, ¿sabes? Está ¿Qué voy a tranquila. hacer? No, Es total. en su tiempo, no es Es en su el tiempo, mío. tía, es su tiempo. Gloria a Dios. Yo le digo, gloria a Dios. Y yo quiero que pasen cosas inmensas, pero hey, es el tiempo de Él. Y si Él quiere, pasa. Si no, Y si no, no, no no es pasa. parte del plan. ¿y sabe qué? Cuando el plan de Él, como dice la palabra, ¿no? Sus pensamientos no son mis pensamientos. Sus caminos no son mis caminos. Yo nada más sé que yo hoy en día estoy casado con una mujer que yo personalmente no hubiese sido lo que yo pensé que iba a escoger. Y hoy tengo dos hijos, soy feliz, Con esa mujer. tengo un hogar, una esposa que me cuida a mis hijos, una familia que me está creciendo bien, están los dos niños saludables. Ese plan no era mi plan. Vivo acá, yo no sabía, Jacksonville, tengo un trabajo de casa, yo no sabía nada de eso. Yo quería hacer un montón de cosas por mi propio camino y conocí a muchas otras diferentes mujeres, tía, y adivine que esos planes que yo tenía no eran buenos para mí. Y no era lo que Dios tenía para Qué yo ti. iba a saber? O sea, ¿qué yo iba a saber eso? Imposible. Entonces, por eso que hay que confiar en Dios, hay que confiar en Dios y ok, tienes que intentar y buscar tus sueños y buscar las cosas que tú quieres, pero si no pasan, tienes que ser flexible, tienes que decir, ok, tal vez eso no es por allí, tal vez por acá. Y tienes que ser flexible con Dios, porque uno no sabe lo que Él quiere hacer contigo, pero tampoco te vas a echar y no vas a tener sueños. Porque Claro. Dios aquí en la Biblia lo que dice es hombre, y esto lo aplica al hombre y la mujer, pero Él dice, un hombre sin destino está perdido, Ujú, perdido. Nosotros tenemos que tener un, un target, tenemos que tener un destino, ¿ok? exacto. Ustedes las mujeres necesitan tener un destino, nosotros necesitamos tener un destino, o sea, uno no puede vivir en el limbo, ¿verdad? Para nada. Así que, pero Y Dios yo tiene, creo que eso era lo que me pasaba a mí, sentirme en el limbo anteriormente me provocaba inseguridad, me provocaba ansiedad, rebeldía. claro, Entonces, nadie puede estar en el limbo, es verdad. no. Tiene que tener meta, visión, a dónde voy, cómo voy a hacerlo. Tú sabes, y por la gracia de Dios siempre nos da el empujoncito. Siempre dale empujoncito. De alguna manera te salen cosas Y uno tiene que pedirle, mira, si esas son las puertas, ábrela y si no, son las ciertas y ya está. así mismo, así mismo, Tita. Bueno, tía, eso era todo en la clase. Capítulo A, Muy más bueno. bien, buenísimo. Demasiadas cosas aquí para machucar, así que... y ese es el problema con los evangelios, tía, que cada capítulo es un mundo. Un mundo. Así que bueno, Pero bueno, apágala. después de pagar acá.